Damos inicio con nuestro segundo panel, analítica, segmentación y multicanalidad. Las tres palancas del éxito de la cobranza a cargo de la señora Claudia Román, señor Mauricio Valencia y el señor Guillermo Quintero. Este panel lo moderará la doctora Beatriz Villa. Claudia Román es gerente nacional de cobro masivo de Banco Caja Social, administradora de empresas de la Universidad Javeriana, especializada en administración financiera, trayectoria laboral de más de 25 años en el sector financiero en área de cobranzas. Mauricio Valencia, ingeniero financiero, especialista en gerencia financiera, con más de 10 años de experiencia en la banca en procesos de cobranza y gestión de cartera. Certificado en Scrum y metodologías ágiles para la creación de modelos de analítica para la gestión de clientes en la fintech. Además, es líder de procesos de digitalización de la cobranza en Finactiva, que incluye conexiones con fuentes de datos alternas, modelo de segmentación de deudores y de comunicación y contacto. Y por último, Guillermo Quintero cuenta con una experiencia de 14 años en la administración de riesgo de crédito de personas naturales y jurídicas, de más de 12 años en la administración de fábrica de créditos y 3 años en la administración integral de créditos para lograr el cumplimiento de objetivos organizacionales, abordando la incertidumbre y actuando con integridad. Gerente de crédito y cartera en Postobón, trabajó como director de riesgo en la FGI Garantías Inmobiliarias, director de crédito y cartera en Pérez y Cardona, gerente encargado de originación de productos de crédito de personas natural en Bancolombia. Damos la bienvenida a nuestros panelistas. Definitivamente, entre todas las variables que tenemos para echarle mano e impulsar esos resultados, no solo de corto plazo, en la última milla del año y por supuesto de manera sostenible, pues quisimos darle un espacio especial a estas tres variables. Analítica, con todo su mundo de Big Data, que ahora pues es una tendencia importante, que más allá del dato, el dato debe mover la aguja. Muchas veces el dato soporta el indicador y nos quedamos en el indicador y no estamos moviendo la aguja. La multicanalidad, omnicanalidad y más allá de esto, porque ya ahora se vuelve infinito. Acá vieron a Juliana llevaba un año en España y manejando la gerencia de crédito desde España. Por ejemplo, no sé si saben que Pedro, el gerente de riesgo de Falabella, está en Israel, y así una cantidad de cosas. Y si eso es para trabajar ahora, imagínense, para gestionar, para vender, para cobrar. Y por supuesto la segmentación. Entonces empecemos, Claudia, con un primer entorno. Tenemos unos desafíos gigantes, un entorno que conjuga unas variables únicas, porque siempre los entornos son difíciles para la cobranza. O sea, los vendedores siempre están en su entorno, la salsa a vender, todo es favorable para la venta y siempre los modelos de riesgo propenden a desembolsar, a originar y a vender, pero en la cobranza siempre estamos con entornos difíciles, incluso en las épocas económicas más bollantes. O sea, nosotros en el ciclo de cartera estamos preparados para trabajar en la adversidad. Esto no es nuevo para nosotros, ni de eso nos estamos asustando, no, pero este entorno requiere, conjuga unas cosas muy complicadas. Obviamente las redes sociales, no para darle una connotación negativa, sino pues su alcance de inmediatez, de regarse como fósforo cualquier cosa, todo el efecto de la digitalización que se aceleró por la pandemia, la crisis económica, y le añadimos al entorno una cosa muy compleja que es la protesta social, y eso nos coloca de cara al cliente en una situación de aproximación distinta. Cuéntanos, Claudia, ya en este marco de entorno, ¿cuáles son esas mayores transformaciones que se han dado en los modelos de cobranza, en la inteligencia del negocio, del ciclo de cartera en general? Bueno, Beatriz, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy rico siempre compartir estos espacios de mejores prácticas y de la experiencia que hemos vivido. Pues definitivamente la pandemia y la pospandemia nos obligó a cambiar muchos esquemas en la gestión de cobro y en esos modelos tradicionales que todas las áreas de cobranza seguramente teníamos con nuestros scores tradicionales desarrollados
en las centrales de información para clasificar a nuestros clientes, especialmente en esas moras tempranas, en riesgo alto, medio y bajo. Era como lo típico que todos hacíamos y con base en ese riesgo definíamos unas tácticas de gestión de intensidad o de canales según esas tipologías. Eso no quiere decir que no sea relevante, claro que sí sigue siendo relevante, pero no es el todo porque nos dimos cuenta que todos los clientes habían cambiado. De hecho, esos clientes que eran riesgo bajo pasaron de pronto a ser los clientes de un mayor riesgo. Comenzaron a ingresar clientes que nunca en la vida habían estado en cobranzas, clientes de los cuales ni siquiera teníamos información actualizada, no conocíamos su situación porque eran clientes que anteriormente pagaban muy bien. Entonces, en esos modelos el reto estuvo en comenzar a involucrar nuevas variables de conocimiento del cliente, comenzar a ver por fuera otros aspectos que antes no eran tan relevantes como para poder saber, ese cliente ya comenzó a pagar por fuera, comenzó a tomar otros créditos, conmigo ¿cómo ha sido? Conmigo ha comenzado a hacer pagos normales, pagos menores, pagos mayores. ¿Qué me está diciendo en la gestión? Entonces se comenzaron a introducir esas nuevas variables para robustecer los modelos y poder así llegar, no con soluciones como nos comentaron ahorita a manguerazos a todos con la misma medicina, sino con unas ofertas, no podemos decir que personalizadas e individuales, pues porque en la masa de los clientes es muy complejo, pero sí por lo menos segmentarlas y poder determinar a cuáles clientes deberíamos llegar con soluciones de mayor plazo, a cuáles con soluciones inclusive de periodos de gracia o a cuáles no necesitaban un periodo de gracia y no tener que darles la misma medicina o el mismo remedio a todos los clientes. Básicamente ese fue, particularmente en el Banco Caja Social, lo que comenzamos a introducir para poder acompañar a los clientes, porque cambiamos también algo que anteriormente íbamos en todos los procesos de cobranzas y que fue un poco complejo cambiarle como ese chip al gestor que está con el cliente, que es dejar de cobrar por acompañar, por entender la situación individual de cada cliente antes de comenzar a preguntarle cuándo va a pagar, cuál es la expectativa de continuar con la atención de su crédito, como comenzar a entender de manera individual la situación de cada cliente para ahí sí poder hacerle una oferta más a la medida de cada cliente. Muy bien, indudablemente esas transformaciones en el modelo, y yo voy más allá del modelo, en la inteligencia de negocio, se soporta en algo que es transversal, la segmentación. Por fortuna, yo digo más que, lo digo en término positivo, por fortuna la segmentación por fin cambió, hemos transformado algo que llevaba inerte hace 50 años en sus premisas fundamentales gracias a la pandemia. Cuéntanos, Guillermo, en esas nuevas premisas para construir una nueva segmentación que nos permita una aproximación distinta, adecuada, más empática, sobre todo más visionaria en el futuro. Muchas veces nuestras segmentaciones son muy estáticas mirando el pasado y ahora Mauricio sí que sabe de mirar el futuro y ellos tienen un eslogan muy lindo que ahora no lo cuentas. Y Guillermo, por supuesto, pues hace un año hablábamos de ver una cantidad de cosas que nos descubrimos en la crisis y que nos fortalecieron en esa nueva segmentación y en esa nueva capacidad de entender esas nuevas condiciones de pago, de flujo de caja, que faciliten el ofrecimiento de productos a la medida. Yo he sido muy crítica y todos me han oído que aunque el súper dice que no y todos los bancos dicen que no, pues yo sí siento que todo ha sido muy masivo. Es difícil que alguna entidad, no solo financiera, de retail, del sector real, a los empresarios y microempresarios, llegue con productos de riesgo, de crédito y sobre todo soluciones en reestructuración a la medida. Entonces, en toda esa reconversión de la segmentación, ¿cuál ha sido esas mejores prácticas para aproximarnos de manera diferente y personalizada a los deudores? Y luego le repetimos la misma pregunta a Mauricio. Perfecto. Beatriz, muchas gracias por la invitación a este evento. Siempre te lo he dicho personalmente que es muy interesante que podamos compartir experiencias más allá del sector financiero, más allá de las casas de cobro. Yo trabajo en una compañía de consumo masivo, retail, de las más grandes del país, que es Postobón, y vivimos unas situaciones muy distintas a las que se viven en los otros sectores, independiente que gestionemos cobro.
Cuando hablabas del año pasado, hablamos puntualmente del plan de choque que íbamos a hacer en junio del año pasado, cuando se nos vino la pandemia. Empezamos a establecer una cantidad de estrategias que considerábamos que nos iban a funcionar, muchas nos funcionaron, muchas no, y a partir de allí pudimos empezar a aprender a cómo transformar esa segmentación con los clientes, y no solamente porque anteriormente nos basábamos en tener una segmentación con clientes que estuviera pues primero fundamentada como lo trabajaban los equipos comerciales. Nosotros en Postobón trabajamos los clientes por cliente canal. ¿Qué es un cliente canal? Es cómo ventas le vende, cómo es el nivel de atención con ellos, cómo se atienden a los supermercados, cómo se atienden a las tiendas, cómo se atienden a los bares. En pandemia tuvimos sectores muy afortunados y sectores muy perjudicados. Pues muy afortunados los supermercados, los autoservicios, muy perjudicados, como fue todo el tema de entretenimiento. Entonces, cuando hablas de soluciones a la medida, esto fue lo que tuvimos que empezar a hacer realmente, porque obviamente para consumo masivo el gobierno no sacó impulsos ni decretó que debíamos dar alivios. Sin embargo, pues tenemos que tomar las mejores prácticas que hay en el mercado no nacional y sino internacional, y logramos decir, bueno, ¿qué podemos adaptar para nuestros clientes? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros clientes, sobre todo el sector de entretenimiento, bares, restaurantes, cines, que fueron los más afectados realmente que tuvimos? Entonces pudimos empezar a establecer diferentes formas de pago con ellos. En consumo masivo generalmente no aplican los planes de pago a mediano ni a largo plazo, tuvimos que empezar a educarnos a ellos. También tuvimos que identificar realmente cuál era la relación estratégica que teníamos con estos clientes para ver cómo los teníamos que apoyar, porque si a ellos les iba mal, pues a nosotros en el futuro nos va a ir mal, porque son aliados estratégicos. Nosotros simplemente no los vemos como esas personas a las cuales les colocamos dinero porque les estamos dando producto, sino que lo que tenemos que ver es cómo los vamos a ayudar a salir adelante nosotros para que ellos puedan salir adelante. Entonces, en este año que sucedió allí para acá, tuvimos una mediana reactivación. Posterior a tuvimos nuevamente unos cierres por primera ola y segunda ola, y tuvimos unas regiones del país muy afectadas por las protestas. La región de Occidente, Cali, nos pegó durísimo. Entonces fue una planta que nosotros tenemos, la segunda planta más grande productora que tenemos del país, la tenemos en Jumbo. Tuvimos problemas de abastecimiento para el resto del país, y obviamente esto nos impacta no solamente para el talento humano de Postobón, sino también para el resto del país, porque es una planta que proveía una materia terminada muy importante. Entonces tuvimos que adaptar a cada una de las situaciones, a cada una de las regiones, cómo íbamos a trabajar. Entonces lo que logramos hacer desde temas de segmentación es mirar cómo estábamos, hacer matrices de cómo estamos ubicados desde la parte comercial y cómo podemos lograr trabajar teniendo en cuenta esos diferentes clientes y cómo les pegaba la pandemia para poder sacar estrategias que sí les apuntaran realmente a ellos. ¿Y esto qué nos funcionó? Ahorita muchos decían, que no comparto mucho, pero obviamente son las realidades de cada sector. Cerramos a los jóvenes, cerramos a los que estaban a los sectores que estábamos más difíciles. Nosotros en la compañía no, nosotros lanzamos línea de crédito para 13.000 clientes para que puedan reaperturar, obviamente arriesgando capital, pero realmente esa es nuestra responsabilidad social. Nosotros vivimos por los tenderos son los que realmente nos hacen a nosotros el mayor tamaño de la venta. Entonces, si nosotros desde la responsabilidad social no apoyamos a nuestros clientes, ¿quién más lo va a hacer cuando el resto de las entidades les están cerrando la puerta? Entonces, y de hecho pues les cuento, con esa estrategia que tuvimos, pues realmente la pérdida de cartera fue de un 0,05%, pues fue menor, y obviamente ¿qué hicimos? Le dimos impulso a estos clientes para que pudieran volver a reaperturar y para que ya sus tiendas pudieran volver a funcionar. No, y además pues una muestra de confianza, pero impresionante, el crédito expresado en toda su intensidad. Gracias, Guillermo. Bueno, Mauricio, y cuéntanos en las FinTech y en Finactiva, ¿cómo visualizan hoy la segmentación? ¿Cómo ha sido ese cambio para aproximarnos de manera diferente y con soluciones personalizadas? Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por permitirme estar acá y a todos ustedes por participar. Primero quería como contextualizarlos un poco acerca de Finactiva. Finactiva es una fintech de crédito digital que diseñamos una plataforma tecnológica para dar acceso a las empresas en etapas tempranas de crecimiento, empresas con más futuro que historia. Digamos que ese es el resumen en sí, lo que hacemos en Finactiva. Para esta pregunta quisiera irme y darles el ejemplo de cómo en la coyuntura y en los momentos difíciles
Finactiva realizó la segmentación de sus clientes en el COVID-19, en esta coyuntura, y también en los temas de paro y protestas sociales en Colombia. En Finactiva somos partidarios que la segmentación de los clientes comienza desde el momento que llega el cliente como tal a Finactiva. Nosotros desde el inicio segmentamos a nuestros clientes y a cada uno ya tenemos como esas etapas en que se encuentran y qué le vamos a ofrecer en distintos momentos, tanto en la originación como en la cobranza y en cualquier etapa. Por otro lado, listo. Por otro lado, lo que hicimos en Finactiva en ese momento de COVID o de paro fue que creamos unas matrices de riesgo. Creamos una matriz llamada riesgo COVID, otra matriz llamada riesgo paro y otra matriz paro COVID. ¿Esto para qué lo hicimos? Lo hicimos para segmentar a todos nuestros clientes. Los identificamos trayendo data, utilizamos la data que tenemos, trayendo la nueva data, los clasificamos en clientes de riesgo alto, riesgo bajo, riesgo medio o riesgo crítico. Con esa clasificación de riesgo a cada uno le segmentamos una solución a la medida, porque somos partidarios de no dar alivios masivos. ¿Por qué no damos y no dimos alivios masivos? Porque no todos necesitan lo mismo, y además si hubiéramos dado alivios masivos pudiéramos tener empresas que era un alivio muy excesivo o que se estuvieran como aprovechando de la situación para obtener un alivio que no le correspondía, o le estábamos dejando de dar un alivio puntual a una empresa que de verdad lo requería. Por eso no dimos como los alivios masivos. Mauricio, ¿nos repites esos nombres? ¿Cómo fueron los 3 buckets de segmentación? Sí, creamos tres matrices que fueron matriz riesgo paro, riesgo COVID y riesgo paro y COVID. Ajá, ok, muy interesante. Bueno, y ahora nos saltamos a la multicanalidad, Claudia. Volvemos pues a estas nuevas condiciones de entorno, nos exigen esa aproximación diferente y ese análisis y esa visión distinta del negocio, y ahora es con una agilidad impresionante. En la cobranza, si tú no llegas exacto al momento, unos días antes del pago, esa plata se esfuma, o si no llegas a la fila, o si no llegas a la hora del almuerzo, que es el minuto donde la persona te puede contestar, pues entonces se esfumó el cliente y por ahí en otras 2 semanas lo logramos. Entonces, ¿cómo sacarle mayor provecho a la multicanalidad? O sea, de multicanalidad hablamos todos los días, pero yo siento que ahí no hemos realmente avanzado con potencia, o sí, es como una inquietud. ¿Cuáles son esos pilares de éxito en una estrategia multicanal y qué errores no se pueden cometer en incorporar todos estos canales que a veces no sé si suman la eficiencia, o a veces si no están bien administrados nos desenfocan y nos enredas? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, pues como lo dijo Joaquín esta mañana, a muchos nadie estaba preparado para esto, y de las cobranzas tradicionales que en la mayoría teníamos escasamente una gestión telefónica y de pronto algunas herramientas de mensajería de texto de unidireccional o bidireccional, muchos no habíamos explorado en la multicanalidad y nos dimos cuenta que comenzábamos a necesitar a darle a los clientes todas las opciones posibles para que supiera que estábamos aquí, que estábamos para acompañarlo, que teníamos ofertas para ellos, que no nos cerraran las puertas, porque muchos de los clientes cuando comienzan a ver llamadas de los call centers, pues ya hay hasta aplicaciones que nos bloquean y no permiten ni siquiera que los acompañemos, porque la mayoría está en ese temor de que creen que lo que van a recibir es una llamada de cobro, una llamada de pronto de un aviso a un envío a un cobro más avanzado, etcétera. Entonces nos vimos en la necesidad de comenzar a explorar nuevos canales que antes no habíamos explorado, y ahí sí sin miedo a equivocarnos, o sea, ahí sí era patos al agua, como digo yo. Lo perfecto era enemigo de lo bueno y no teníamos tiempo para poder decir, este es el canal perfecto, este es el canal que nos va a dar mayor resultado, y comenzamos con las estrategias, como nos decía esta mañana, hace un momento Juliana, campeón retador, y con algunos grupos de control comenzar a explorar esos nuevos canales, porque ya sabíamos que
muchos clientes ya son digitales y muchos clientes ya prefieren la autogestión a tener que hablar con un asesor, y más en las actuales circunstancias en donde muy seguramente muchos estaban pasando por situaciones muy complejas, muy dolorosas, y seguramente no querían expresarlas con un asesor. Entonces, los canales de autogestión fueron fundamentales y comenzamos a introducirlos con aliados estratégicos, con proveedores especializados en el tema y con herramientas internas para decirle al cliente tiene estas múltiples opciones por las cuales contactarnos y nosotros brindarle opciones para acompañarlo en su situación. Entonces, en el tema de la multicanalidad, la clave es comenzar a explorar los diversos canales, comenzar a medirlos claramente, monitorearlos para poder determinar cuál es el canal de preferencia. Es imposible de pronto perfilar, ojalá uno pueda llegar hasta allá de poder perfilar por cliente cuál es su canal de preferencia, cuál es la hora de mejor contacto con cada cliente, pero sí darle todas esas opciones por las cuales él decida entrar, y no necesariamente que sea nosotros que seamos los que lo estamos llamando y que nos atienda en el momento que nosotros queremos, porque muchos de nosotros estamos todo el día ocupados y lo que menos tiempo tenemos es para atender una llamada telefónica. Entonces hay que abrirle la puerta a los clientes a esa multicanalidad, que obviamente tenemos que dar ese gran paso a ese mundo ideal de la omnicanalidad, que es como el deseable, pero creo que todavía estamos en pañales para llegar a esa omnicanalidad, para poder tener interconectados todos esos canales y saber el cliente por cuál está entrando, cuál es el de su preferencia, y que todos los canales conozcan lo que el cliente interactuó en uno o en el otro. Entonces la recomendación es definitivamente explorar, comenzar a probar con diferentes canales, medir la efectividad, poder tener como esa capacidad según esas poblaciones etéreas, poder saber y no de pronto decir no, porque es una persona ya adulta, esa persona no va a interactuar por este canal, no. O sea, hay que darle la opción y que el cliente sea el que elija por el canal que se siente más cómodo para interactuar. Y sé que es importante esas campañas y esas mediciones de Champion, Challenger y los grupos de control. Uno a veces por la presión del resultado hace una, hace dos y el tercer mes ya la abandonó porque ahora se inventó otra cosa, porque le pidieron otro indicador y no tiene esa regularidad y esa paciencia para poder tener unos indicadores de largo plazo. Esos grupos de control, al principio uno no ve mucho, pero no hay que perder la esperanza, pero al tercer o al cuarto mes sí que nos dan data, información interesante. Guillermo, cuéntanos, en una compañía en tu sector que además tienes desde el tendero, pero también el gran empresario de la hotelería y el restaurante y mucho cliente con modelos B2B, esa multicanalidad, ¿cómo la manejan? ¿Cuáles son esos factores de éxito y cuáles son esos errores que no podemos cometer? Sí, Beatriz, nosotros tenemos toda la gama de clientes, porque tenemos desde clientes muy corporativos hasta clientes que son tenderos sin ningún tipo de formación y que han venido creciendo su negocio con el tiempo. Por eso lo que decía Claudia es muy importante, hay que escuchar y entender muy bien el cliente por dónde quiere que lo contactemos, cómo quiere que nos comuniquemos con él. Y por ello nosotros no somos amigos de generar campañas masivas, sino tener en cuenta el tipo de perfil del cliente, cómo lo vamos a atender. No es distinto como yo le voy a llegar al cliente más grande que tenemos, que es Almacenes Éxito. Yo tengo que saber a quién le voy a llegar, a quién voy a contactar, porque no es simplemente disparar una llamada, disparar un correo, disparar un WhatsApp, sino saber cuál es el contacto eficaz con el cual puedo tener una intercomunicación. Tema muy distinto como lo es un tendero. El tendero posiblemente va a querer hablar es con el vendedor, no con el equipo de gestión de cobro, porque siente que se le está cobrando. En cambio, el vendedor nos puede llegar a apoyar a concretar un cobro, pero adicional a eso a concretar una venta, porque pues yo llevo 4 años en consumo masivo, llevo poco, pero pues aprendí que la mejor forma de cobrar es vendiendo. Entonces, en sector de consumo masivo, la mejor forma de gestionar un cobro es llegando con una propuesta de venta.
Y esa es la forma porque el tendero pues requiere su producto y por ello pues nos va a pagar. Entonces se generan esas dinámicas. Entonces, ¿cómo lo hemos manejado nosotros, Beatriz? Lo hemos manejado teniendo los diferentes clientes, nosotros los vamos segmentando, por eso todo cobra relación con la segmentación. Para nosotros la segmentación es totalmente transversal a todas las gestiones que realizamos. Entonces hay que segmentar hasta el punto de cuáles son los medios de comunicación, que esa es la omnicanalidad, y también los medios de gestión para el recaudo, que son todo el tema de collection, por dónde lo vamos a hacer, porque a todo el mundo le aplica distinto. Entonces así nos vamos distribuyendo cómo los vamos a trabajar, desde las formas de cómo nos vamos a comunicar con ellos y cómo le vamos a llegar. Y hemos encontrado de todo, hemos encontrado tenderos que son 100% virtuales, como tenderos que son 0 virtuales y que tenemos que seguir visitando. Tenemos obviamente en la compañía La Fortuna que nosotros visitamos 400.000 clientes en una semana, que eso difícilmente lo tiene cualquier compañía. Entonces, para el tema de contactabilidad, que puede ser lo más complejo, para gran parte pues, de las personas que están acá, nosotros no tenemos ese problema, porque nosotros sí logramos contactar a 400.000 clientes todas las semanas. Entonces, pues tenemos lo más difícil, que es contactarlo. Ya después de allí sí tenemos que empezar a desarrollar cómo va a ser esa estrategia para la gestión del cobro. Bueno, y sí que es importante también entender el mensaje, porque muchas veces somos muy diligentes en estructurar el canal, en estructurar los indicadores, en estructurar la tecnología que nos apoye y que nos diga cuál es el momento más propicio de contacto, y a veces se nos olvida el mensaje. Yo he visto estrategias multicanal que terminan dentro de cada canal diciendo lo mismo. Ahí sí que es importante el mensaje. Y ahora me salto con Mauricio a nuestra tercer palanca, o quizá la primera, que es la analítica, la data y la información inteligente. Y más sí que se necesita en una fintech como ustedes, donde el futuro es el que es relevante al momento de las variables de crédito. Cuéntanos, Mauricio, de qué manera las herramientas de Business Intelligence, la data, la analítica y toda esa información alternativa. Ahora hablamos un poco, porque es algo que todos lo oímos mucho y no entendemos exactamente a qué nos referimos con información alternativa, cómo toda esa información puede potencializar los resultados de recuperación en momentos en que la calidad de la cartera pues está muy amenazada y en que, por supuesto, pues ya el deudor no tiene toda esa visión histórica de como los buró y todo ese mapa que estábamos, todo ese plano de ruta de viaje que estábamos tan seguros que por acá se nos no digamos destruyó, porque acá como dicen, como hemos dicho en todos estos paneles, los analistas y los estadísticos se ponen muy bravos, no es que se haya destruido, pero sí cambió. Entonces cuéntanos un poco cómo le echamos mano y potencializamos toda esa información y las herramientas de Business Intelligence. Claro que sí, Beatriz. En Finactiva contamos con herramientas, procesos, modelos, políticas que nos permiten medir el riesgo crediticio de cada empresa. Digamos que estas herramientas no solo las utilizamos desde el proceso de originación, sino que también las utilizamos desde el proceso de cobranza. Toda esta data que recopilamos es muy importante para las áreas de cobranza, porque de ahí es donde se desprende la segmentación que realicen y las estrategias de cobro para llegar a los deudores. Ahí da mucha relevancia el tema de la canalidad, por dónde llego. O sea, yo tengo que identificar y saber que este cliente es bueno, ¿para qué le voy a mandar un recordatorio de pago cada tanto? Él se va a molestar. O sea, yo desde la información, la inteligencia artificial y todas esas fuentes nuevas de información, debo de segmentar también muy bien la cartera para saber por dónde le llego a cada cliente. Digamos que eso es de ese lado. Por otro lado, en el tema del COVID y del paro, pues es una situación que nadie preveía, ¿cierto? Al no preverla, las empresas, nuestras empresas, tienen que estar preparadas para adaptarse a esas situaciones. Nosotros somos los que tenemos que coger esa situación adversa, procesarla, interiorizarla, para poderle dar a los clientes las soluciones efectivas. ¿Por qué? Porque ellos son los usuarios de nosotros. Al fin el cliente se va a beneficiar de una toma de decisiones o de una solución que usted le va a dar. Entonces digamos que nosotros tenemos que hacer unos diagnósticos muy responsables, basados en la data, con toda esa información que recopilamos de otras fuentes, conexiones que hagamos, aliados y demás información, para poderle dar a ese cliente como la medicina que él necesita en ese momento.
porque muchas veces un cliente, cuando uno hace un diagnóstico, tiene un problema puntual o un problema estructural. Si uno no realizó bien ese diagnóstico y no se apoyó de la tecnología para diagnosticarlo bien, puede que esa medicina o esa solución que le dé no sea efectiva o no sea suficiente para él, y antes lo que vas a hacer es hundirlo más. Entonces digamos que nosotros ponemos al servicio de la tecnología en todos esos momentos para mantener toda la data actualizada, para mantener todos nuestros procesos y scoring constantemente en movimiento, y eso nos genera alertas o también precisiones para ir a profundizar o dar otro tipo de alternativas a los clientes. Hablemos un poco de fuentes alternativas, porque siempre echamos mano de las tradicionales. ¿Cuál quizás sea bastante novedosa que la estén usando? Digamos que como una fuente alternativa, nosotros lo que buscamos siempre es ir a la fuente principal original de los datos. Un ejemplo, tú requieres una información de la DIAN, pues todo eso, tú debes de ir a esa fuente primaria. Tú no debes de tener como intercesiones en esa información, porque se puede desviar, se puede presentar para fraudes, posibles fugas de información. Entonces la idea es que siempre vamos a las fuentes primarias de esa data alternativa que tenemos. Por ejemplo, conoce tu cliente cómo interactúa o qué dependencia tiene de comercio exterior, conoce tu cliente qué necesidad de inversión tiene, cuáles son los clientes de tus clientes, cuáles son esos proveedores de tus clientes, en qué sector se están moviendo. Todo ese conjunto de información alternativa es la que tenemos que traer para calificar a nuestros clientes, porque muchas veces nos quedamos es con la información que conocemos del cliente y del cliente, pero no dimensionamos que detrás de ese cliente hay un mundo muy grande que es lo que hace que ese cliente venga y nos pague a nosotros. Entonces no nos ganamos nada que tengas a un cliente tuyo bien referenciado, pero su entorno no lo es. Entonces es como traer toda esa información de todos esos entornos. Y eso en data alternativa, pues ahora hay cosas sorprendentes que se hacen, por ejemplo, con scores psicosométricos, que no te preguntan nada financiero, sino temas de tu personalidad, de tu cotidianidad, de tu día a día. Me imagino, Guillermo, que ustedes en el retail y en compañías como las de ustedes, pues tendrán sus datos. En las fintech utilizan mucho todo lo que tiene que ver con los consumos de la factura del celular, para microfinanzas el consumo de luz y agua, por ejemplo, para temas como, bueno, ya lo has mencionado, la DIAN es importante, el IVA, por ejemplo, para modelos B2B, ¿cuánto fue en los últimos 4 trimestres de IVA? A ver si esas ventas son… En vez de preguntar a la persona, sus ventas son estacionarias, ¿cuánto vende en diciembre? Pues muéstrame el trimestre de IVA y le preguntas de manera distinta. Otra data alternativa muy interesante son las remesas, los giros. Y ahí hago énfasis en algo muy importante, y es que esa data hay que ponerla al servicio, voy a hablar específicamente de cobranza, para que cuando lleguemos como a cotejar con ese deudor la situación por la que él está pasando, pues no nos vaya como a salir con algo diferente a lo que ya sabemos. O sea, nosotros tenemos que anticiparnos a ese problema del deudor. No podemos esperar a que cuando él llegue con nosotros ya llegue como en estado crítico, ya no hay nada que hacer. O sea, él es como un paciente, hay que mantenerlos monitoreados a través de inteligencia artificial, analítica y todos estos temas, ¿cierto? Y usted lo va monitoreando, el score le va generando alertas, qué pasó de un mes a otro, qué cambió, y ahí es donde uno tiene que ir como apretándole, dándole la medicina, dándole la solución, qué requiere, flexibilizarle el crédito, darle un periodo de gracia, darle un periodo muerto, págame menos en esta cuota y ajustemos en las otras. Es como buscar esa alternativa para que cuando él ya al final esté reventado totalmente, pues nosotros ya hayamos hecho como esa gestión y ese camino, y que no nos coja de sorpresa, este cliente se quebró o no nos pagó o se fue a 11.16. Claro. Entonces, me gustaría también complementar algo de Mauricio, y hay que saber interpretar la data, porque no es solamente tenerla, sino tener personas en los equipos de trabajo realmente preparados para que con toda esa información que estamos capturando del cliente o que logramos investigar hoy en día,
pues en los diferentes medios que hay, en las redes sociales. LinkedIn es supremamente poderosa para poder investigar empresas, poder investigar, para poderse verificar muy bien de las personas que hacen parte de esas compañías, quienes manejan sus tesorerías. Entonces, si sabemos interpretar muy bien la data que nos están dando ahorita, que tú hablabas lo del IVA, cuando tú dijiste, bueno, ¿y el IVA? Y yo, pero venga, el IVA no, si está pagando el IVA, la fecha que es, con los plazos que son. Entonces son temas que uno cree que son muy simples, pero realmente muchas veces eso se le pasa a nuestros analistas de crédito. Y esas son las cosas que lo tenemos que formar, más que sepa leer y que sepa hacer listo. Entonces miremos el flujo de caja, vamos a ver cómo está el capital de trabajo. Hay que saber interpretar cómo van unas cosas con las otras. Ahorita cuando yo les hablaba de la información, por ejemplo, para nosotros cuando miramos, porque así no crean, nosotros tenemos un programa robusto de riesgo de crédito en Postobón que lo implementamos hace 4 años, en el cual nosotros evaluamos el 100% de los clientes que les vamos a dar cupo de crédito. Y cuando hablamos de empresas, obviamente la gente se nos ríe y dicen el banquito de Guille, porque pues nosotros montamos un proceso de crédito en Postobón, así sea para 2-3 millones de pesos, con información financiera, estados financieros, hacemos modelaciones, pero esa información nos tiene que decir algo. Entonces para nosotros es muy importante sobre todo leer los indicadores de actividad, porque yo puedo determinar en los indicadores de actividad el cómo le paga a sus proveedores. Yo voy a ser un proveedor más, entonces si mi plazo de pago es 30 días y él está pagando a 90 días, pues ya sabemos que es un cliente que me va a pagar mal. Entonces miren que son cosas muy pequeñas, son detalles que a veces van generando alarmas. Exacto, que son esas banderas amarillas que uno dice, venga, si estoy dispuesto a asumir este riesgo o lo quiero asumir de una manera distinta, pero son las cosas que nosotros tenemos que preparar muy bien a los equipos de trabajo para que sepan olfatear esas banderas amarillas. Y yo digo que el problema no es que se materialice una pérdida de riesgo de crédito, el problema es que no la hayamos visto anteriormente, ¿cierto? Porque podemos asumir riesgo. El año pasado a las compañías de consumo masivo nos pasó, pues el año pasado y pues tuvimos un golpe muy duro con un cliente Canal Moderno que fue Almacenes La 14, que se fue, ya inició proceso de liquidación. Tenemos pues a todo el tema de mercadería justo y bueno que ingresó este mes en abril, y muchas compañías quedamos allí con capital expuesto, pero el rollo es expuesto pero consciente, no fue una sorpresa que eso iba a suceder. Claro. Bueno, y ahora me voy a un tema pues como complejo, y es todos esos procesos de reestructuración que tuvimos y de congelamiento. Siempre digo que esos indicadores que vemos son demasiado buenos para, no creo que estén muy ajustados a la realidad. Yo siento que hay cartera y mucha que aún no se ha revelado el riesgo de crédito. Cuéntanos, Claudia, con toda esa cartera que sigue congelada, que tiene todavía periodos de gracia, o la que ya empezó a generar sus cuotas de pago y ya ha terminado el PAD, pues todos los programas de alivio y todo ese momento así masivo y de urgencia que fuimos bastante laxos, diría yo, o no sé si la palabra seguramente no es esa, pero sí fuimos, pues casi todo se aprobó, llamémoslo así. ¿Qué siguió ahora? ¿Qué estrategia sigue para asegurar esa sostenibilidad de la cartera y que realmente agilice la recuperación en esta última milla del año? Sí, efectivamente, los primeros alivios que fueron, digamos que los más masivos, en donde a todos les aplicamos casi la misma medicina, nos llevó a tener un gran volumen de clientes, como decía yo, anestesiados, con un coma inducido, que se nos iban a despertar y no sabíamos cuál era su situación. Nosotros en el Banco por Fortuna fuimos bastante cautelosos y nos fuimos con unos periodos de gracia cortos que nos permitió que los clientes terminaran sus periodos de gracia desde el año pasado, y comenzamos muy rápidamente a entender su nueva situación y comenzar a ofrecerle alternativas con unas campañas preaprobadas, porque nos dimos cuenta que efectivamente atender el 1 a 1 iba a ser bastante complejo por los modelos tradicionales de fábrica de crédito, de evaluar capacidad de pago en el 1 a 1. Salimos con unas ofertas ya preaprobadas con diferentes opciones, no ofertas únicas por cliente, sino diferentes opciones que con base en esa entrevista de profundización pues se le daba a cada cliente.
y eso nos permitió no tener un gran volumen de clientes con periodos de gracia, sino repartidos unos que ni siquiera tomaron periodo de gracia, sino que simplemente redefinieron las condiciones a su nueva capacidad de pago, otros en donde sí veíamos necesidad de, además de redefinirle condiciones, otorgarles periodos de gracia, unos más cortos, otros más largos, entonces no teníamos todo el universo de clientes con la misma medicina. Y comenzamos entonces un monitoreo y seguimiento muy estricto, especialmente a los que estaban próximos a finalizar ese periodo de gracia, para de manera preventiva o anticipativa poder entender si al momento de ya finalizarle su periodo de gracia iba a poder continuar pagando con las condiciones que ya había redefinido, o si necesitaba una nueva redefinición de condiciones e incluso un nuevo periodo de gracia. Entonces comenzamos ya con grupos diferentes a entender cada su situación, pero no solamente era para entenderlo, sino también tenerle la oferta lista, porque no tenía sentido que yo le indagara al cliente si su situación había mejorado, continuaba igual o empeoraba, si no le tenía una solución. Entonces también comenzamos a diseñar unas ofertas también preaprobadas según ese riesgo de cada cliente, según ese comportamiento prepandemia y los pagos incluso posteriores, porque había clientes que a pesar de tener unas condiciones más favorables y estar en periodo de gracia seguían pagando. Comenzamos ya a atenderlos de manera un poco más segmentada, no podemos decir que personalizada, pues porque es un universo de clientes bastante grande, pero sí con ofertas muy claras y muy segmentadas, entendiendo la situación individual de cada cliente y ahí sí dándole una oferta ajustada a su nueva realidad. Entonces, hoy en día el grupo de clientes que tenemos aún en periodo de gracia es muy poquito, ya la mayoría de clientes ya finalizó su periodo de gracia y ya sabemos de esos cuáles definitivamente sí están pudiendo atender su obligación, cuáles definitivamente siguieron en caída libre y muy seguramente van a llegar al castigo, y cuáles definitivamente van a necesitar, bajo las actuales condiciones que ya no tenemos el programa de acompañamiento a deudores y tenemos que atenderlos con las condiciones de modificación o reestructuración, pues darle nuevas herramientas. Bueno, y ahí me salto a un tema que es muy complicado y en el que vivimos inmersos y nos enreda mucho la vida, es el reto operativo. Y ahora en pandemia sí que lo vivimos con toda esta reinvención. Esto fue unas jornadas larguísimas y les confieso que este era un panel completo, porque es que es una pregunta que nosotros cuando nos reunimos a mirar el panel, las preguntas, obviamente pues algunos tienen, digamos, unos elementos donde quieren aportar y Claudia y Guillermo y Mauricio otros, pero en este sí coincidimos en que es una gran preocupación y ahí sí que necesitamos mejores prácticas. ¿Qué tipo de capacidades tecnológicas, operativas y de talento? O sea, 3 variables que nos llevarían no solo un panel, sino un evento completo de un día. Se deben asegurar en las áreas de cartera y cobranza para instrumentar con agilidad, porque no es solo instrumentar, es con eficiencia, con agilidad, pero además con empatía, pero además con el menor costo. O sea, no es solo implementar un proceso, sino que de ahí se derivan una cantidad de variables que las tenemos que poner al 100 y ahí empieza uno como bueno, ¿y cómo articulo todo eso en ese nivel de perfección? Y acá dejo algo bien interesante que hablando con Jorge Corchuelo de mensajes de voz, que ahora la nueva marca, Jorge me decía una cosa muy interesante que es de verdad, en la digitalización todo el mundo piensa en digitalizar, pero un error en la digitalización es una cosa pavorosa. Si usted manda un mensaje y se replica no sé cuántas veces, o usted le corre un punto al 0, o usted omite una letra, o usted manda el mensaje a la hora que no es, o manda la llamada, y eso se multiplica por yo no sé cuántos clientes al mismo tiempo. Entonces las compañías en la digitalización tienen que ir a la perfección, y a veces esos mapas de riesgo nos quedamos con esos, digamos con esos, el 10% de error, el 1% de error, el 0.001 de error. No, es que en la digitalización eso tiene que ser 0. Entonces la parte operativa hoy tiene una demanda, una exigencia impresionante. Y además yo le puse acá 3 elementos, pero pueden ser más, porque no solo son capacidades tecnológicas, sino de inteligencia misma, de la efectividad, la agilidad,
y el talento humano, porque en última la tecnología la programan personas, es para personas y debe servir a personas. Entonces, no sé, Mauricio o Guillermo, arrancamos con cómo es ese reto y cómo realmente ser muy eficientes y cuáles son los factores de éxito en superar esos retos operativos. Bueno, los retos operativos, pues todos los vivimos cuando arrancamos la pandemia. El primer reto operativo fue pues ir a trabajar en casa, ¿cierto? Sí. Que eso fue bien complejo. Aparte de eso, estamos en un sector en el cual somos controladores, medimos los equipos de trabajo, hay mediciones muy claras. Y yo pienso que el primer temor y reto, dijimos, es la gente si va a ser productiva, ¿cierto? En la casa, claro. Quiero compartir de pronto como la experiencia que nosotros tuvimos, y ahorita lo hablaba pues con dos personas del equipo de trabajo que están acá, y es, a nosotros en el reto operativo nos fue súper bien, o sea, el equipo se volvió extremadamente eficiente, logramos concretar las gestiones focalizadas por los clientes que eran, y la verdad, ¿cómo logramos hacerlo? Y ahorita y aquí como concateno con temas que hablaban ahorita acerca de la intensidad y la persistencia en la contactabilidad, nosotros lo logramos fue con la empatía con el cliente. Más que ser insistentes y persistentes, empatía, esa conexión. es lograr esa empatía y suena muy gaseoso, literalmente lo hablo como la compañía que trabajo, suena gaseoso, pero es cierto. Es ponerse realmente en los zapatos del otro, es poderlo entender y porque a partir de cómo lo entendemos y así lo trabajamos en el equipo de trabajo, las personas de las diferentes regiones como estamos distribuidos es, venga, ¿usted qué le entendió a los clientes? ¿El cliente qué necesita? Y a partir de entender lo que el cliente necesitaba, fue que logramos diseñar esos productos a la medida de cada uno de esos segmentos. Entonces, como logramos diseñar productos a la medida para cada segmento, fue que logramos concretar mejores resultados operativos, trabajando menos horas y teniendo mayor concreción de recuperación de cartera, que ese finalmente fue como el resultado de esto. Obviamente sí que tuvimos que empezar a trabajar con ciclos más cortos de seguimiento. Anteriormente teníamos unos ciclos más largos de seguimiento, de reuniones, ahora empezamos a trabajar con ciclos más cortos, tampoco los voy a decir que diario, pero sí teníamos unos ciclos cada 3, cada 4 días para mirar las evoluciones que íbamos teniendo, para poder ir depurando y ajustando todos esos procesos operativos que debíamos hacer. Ok, pues sí, de hecho cuando hablas de esa empatía y esa conexión, pues es el panel que sigue a las dos, es la capacidad de conectarnos con la realidad que hay detrás de cada cliente, llámese empresa, persona natural, hogar, microempresario, y increíble que uno vaya saltando de la operatividad a la empatía y todo en cobranza está conectado. Cuéntanos, Mauricio, ¿cómo es ese reto operativo, cómo superarlo y ser eficientes con agilidad? Claro que sí. Para el reto del talento humano necesitamos personas dinámicas, personas con cercanía con el cliente, que entiendan las necesidades y que entiendan cuál es el problema puntual por el cual el cliente está pasando, ¿cierto? Digamos que desde el ser ese talento humano hay que trabajarlo para que él sepa que la decisión que él está tomando va a afectar a una empresa, a unas personas, a unas familias. O sea, no es solo dar un diagnóstico de, tu empresa está así o así, sino qué hay detrás, sabiendo que las decisiones que él tome o el diagnóstico que dé van a impactar positiva o negativamente en esas empresas. Vuelvo y tomo, por ejemplo, lo que mencionaba ahora, cuando uno está pues como en la clínica, vos vas donde el doctor, vas con un problema y él te realiza un diagnóstico y te envía una droga. Puede que esa droga te sirva o no te sirva. Entonces no es solo tener un diagnóstico correcto, sino saber dar con la solución para ese diagnóstico, digamos que por ese lado. Otro tema que el talento humano tiene como metido y enfocado es que cuando un cliente tiene un problema puntual, la solución tiende a ser puntual, o cuando un cliente tiene un problema estructural, lo mismo. Pero ahí es donde está la capacidad de entender que hay clientes que tienen problemas puntuales y necesitan son soluciones estructurales, o clientes que tienen problemas estructurales y necesitan es una solución puntual. Entonces el reto del talento humano es ese, es capacitarlo, que ellos interioricen y que todos tengamos como muy claro cuál es ese paso a seguir. Como reto tecnológico es proporcionarle a ese talento humano
diferentes herramientas para que él pueda tomar las mejores decisiones, apoyado de la analítica, de la data y de todo esto. Y en el tema operativo, vuelvo y meto al talento humano, porque las empresas podemos capacitar a los empleados en distintas metodologías, formas de trabajo, y este mismo talento humano es el que va a hacer que ese talento operativo o ese tema operativo cambie, que las personas que operan en un área de cobranza no sean solo para llamar, cobrar y todo, sino que tengan la capacidad de proponer, de cambiar procesos. O sea, con ese conocimiento que les vamos a transferir, ellos mismos son los que van a hacer que el reto operativo cambie totalmente. Claudia. Sí, definitivamente fue un reto grandísimo porque muchos, nuestros sistemas no estaban preparados. Ofrecíamos sí a nuestros clientes, teníamos siempre unas herramientas de mitigación, unas alternativas de negociación para ofrecerla, pero nunca estábamos preparados para hacerlo en grandes volúmenes. Entonces comenzó el reto tecnológico, la cola de requerimientos, como en todas las entidades, priorice y dígame qué necesita y cuándo lo necesita. Entonces trabajamos bajo esquemas de producto mínimo viable, o sea, no salir con lo perfecto, no, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces lo importante es salir con una solución rápida y que efectivamente cumpla lo mínimo requerido. Entonces el reto tecnológico lo trabajamos de esa manera, comenzamos a implementar, a probar, a monitorear que efectivamente lo que se había puesto en producción era lo que estaba quedando en el producto final. Y trabajamos también mucho de la mano con el talento humano, porque había que cambiarle nuevamente la forma de decir las cosas a los gestores. Recuerden que no estamos cobrando, estamos acompañando, estamos entendiendo la situación del cliente y hay que ofrecerle lo que se ajuste a su medida con este abanico de ofertas que ya usted tiene lista para ofrecerles. Entonces las áreas de monitoreo cobraron un papel importantísimo, no era simplemente el monitoreo para calificar al gestor si está teniendo errores críticos, si está cumpliendo un script, sino realmente para garantizar que la estrategia y la táctica se había bajado, que la capacitación que se dio, que el entrenamiento que se dio efectivamente estuviera en producción y que los agentes estuviesen dándole al cliente esas ofertas y el producto que se había diseñado. Entonces, como nos lo decía Joaquín esta mañana, definitivamente también las áreas de monitoreo tuvieron que cambiar su razón de ser y formar parte de ese aseguramiento táctico para garantizar que todo ese esfuerzo tecnológico, todo ese esfuerzo estratégico realmente se estuviera dando al cliente en la medida que lo necesitábamos, que se le transmitiera de manera adecuada. Y algo también muy importante era garantizar que el cliente estuviera entendiendo lo que se le estaba ofreciendo. Muchos clientes, ahorita hablábamos en la venta, de pronto el cliente está feliz y dice que sí a todo y luego en cobranzas comenzamos a padecer, pero también en cobranzas a veces cometemos los mismos errores. Y decíamos ahorita la cobranza también es una venta y efectivamente estamos vendiendo una alternativa, una herramienta de negociación, pero necesitamos garantizar que efectivamente el cliente entendió lo que le ofrecí, porque de lo contrario eso después se nos devuelve en quejas, en una cantidad de requerimientos, pues porque el cliente entendió una oferta y la que se materializó fue otra. Entonces era… ¿Qué pasa? Eso pasa muchísimo. Y era súper clave entonces garantizar, de hecho ahorita nos estamos construyendo ese mapa de experiencia del cliente basado en todo esto que tuvimos para comenzar a potenciar de aquí en adelante, y ese es el gran entendimiento. El cliente ¿qué quiere? El cliente quiere que sea algo rápido, fácil, ágil y que lo entienda. Entonces nuestros gestores también tienen que estar capacitados para poderle dar a entender esas herramientas de esa manera y garantizar que efectivamente lo que yo le estoy ofreciendo es lo que él entendió. Claro. Bueno, y ahí conecto un poco con la digitalización, porque pues muchos procesos operativos se han aliviado con todos estos modelos digitales de hoy. Entonces hablemos un poco de esa digitalización, porque es digamos, contrario. Estamos en un mundo digital, pero en un momento donde se necesita más atención personalizada. No sé si a ustedes les ha tocado hacer un reclamo en una compañía de teléfonos, en una compañía de cualquier cosa, y puede morirse uno de la ira con los robots que a veces no tienen el menú adecuado y tiene 5 cosas y uno no necesita ninguna de las 5 sino otra, y luego la otra le abre otro menú y uno dice necesito hablar con alguien.
Sí, entonces hay para todo, hay cosas que se resuelven en lo digital, pero hay cosas que necesitan en la presencialidad y la cobranza sí, y más en moras envejecidas, sí que se necesita un asesor que diagnostique, que tenga ese entendimiento general de una situación tan compleja como ahora. ¿Cómo equilibrar esos dos mundos? ¿Cómo equilibrar modelos digitales que llegaron para quedarse en momentos en que se necesita una experiencia del cliente mejor, una atención personalizada, un analista y un asesor con capacidad de elaborar en caliente en la medida en que la persona está hablando de su situación, elaborar dentro del portafolio, que no se puede salir allá a inventarse productos de la nada, tiene que conectar esa realidad con la capacidad de pago y además con el producto que le negocia en caliente. Cuéntanos, Claudia, ¿cómo ves esa situación? ¿Cómo equilibrar y poner la digitalización al servicio de la calidad de la cartera y al servicio de nuestros talentos? Pues definitivamente todos los canales son viables y todos tienen una razón de ser. Claramente uno debe tener como la opción del embudo o la opción sedazo, como para ver los clientes que definitivamente se ajustan más a esos canales de autogestión y que ellos prefieren y atienden y lo entienden e interactúan con el canal y ya quedó autogestionado, ya sabemos que efectivamente el cliente sí va a pagar, cuándo va a pagar y no necesito gastarme 50,000 intentos de llamadas para que me diga lo mismo. Entonces tenemos ese mundo de clientes que definitivamente sí responden a esos canales de autogestión, les gustan, lo necesitan y los prefieren a de pronto tener que exponer su situación con un asesor y verbalizarlo, a otros clientes que definitivamente sí necesitan una atención personalizada. Entonces sí hay que tener todas las opciones y decirle al cliente, aquí están todas estas opciones, por cuál prefiere que lo atienda y darle las diferentes alternativas, porque definitivamente el mundo de la autogestión que llegó para quedarse, la digitalización llegó para quedarse, porque estamos en un mundo en donde mi horario no es el mismo que el tuyo, yo necesito tener opciones para interactuar con mi acreedor, no a las horas que el acreedor quiere contactarme, sino a la hora en que yo tengo la disponibilidad para contactarlo. Entonces, esas opciones digitales son súper poderosas y súper válidas, pero garantizando que efectivamente en cada canal tengamos el lenguaje adecuado, tengamos todas las opciones para que el cliente entienda también cómo estoy interactuando y no simplemente lo que decías tú de unos árboles o unas respuestas demasiado estandarizados, pero siempre tenerle la opción para que el cliente pueda hablar con un gestor cuando él lo necesite, cuando sienta que no entiende la información que se le está brindando por el canal, cuando él desea que se le profundice un poco más, no solamente él expresar su situación, sino también las ofertas que les estamos haciendo. Entonces todos los canales son bienvenidos, lo importante es garantizar que cada uno se le llegue al cliente y que el cliente escoja el más adecuado para él. La digitalización en una fintech, ¿cómo equilibrar esos dos extremos? Una gestión digital con un asesor especializado en momentos de esta crisis. Listo, aquí es muy importante y volvemos y tocamos el primer punto y es el tema de la segmentación. Nosotros para poder saber a cuál de esos clientes es que le vamos a ofrecer un tema digital o que requiere de verdad un asesor y un acompañamiento diferente, necesitamos segmentar muy bien nuestra cartera. La segmentamos apoyándonos de variables del entorno del mercado, nuevas variables, cambios en los modelos del score, cambios en las políticas de calificación, o sea, apoyarnos de todo ese tema digital y toda esa data nueva que nos va ingresando para saber ese cliente puntualmente, si requiere que un asesor o una persona lo atienda o que se pueda autogestionar en las plataformas. Digamos que nosotros lo que hicimos ahí fue en nuestra plataforma dar esas opciones de autogestión donde el cliente pudiera ingresar, simular sus créditos, simular su caja, con las variables de cada cliente hicimos unas simulaciones de caja, simulaciones de flujo, porque vemos necesario y creemos que en momentos de coyuntura las empresas con una caja solvente son las que salen más a flote. Entonces digamos que utilizamos lo digital y lo humano para segmentar de forma correcta y darle a cada uno lo que requería en ese momento. Bien, bueno, Guillermo, acá tenemos una pregunta
Si la contactabilidad no es un dolor, ¿cuáles son los retos en los que están trabajando para aumentar el recaudo? ¿Usan inteligencia artificial en tu modelo de cobranza? Sí, como les decía, la contactabilidad no es un dolor, sin embargo, en la gestión de cobro de consumo masivo existen causales distintas del no pago a como existen en una obligación financiera. Entre ellas, ¿cuáles son? Problemas logísticos, problemas comerciales, temas de diferencias en las negociaciones que se han realizado, problemas de calidad. Entonces, lo que nosotros debemos trabajar realmente es identificar cuál es la causal por el cual el cliente nos está quedando en mora para lograr saber cómo es la forma en que lo podemos trabajar. Y les voy a ser muy sincero, esto lo logramos definir muy bien, fue el año pasado en pandemia, cuando empezamos a analizar por qué los clientes, los buenos, nos estaban quedando en mora cuando estaban teniendo ingresos. Y ya lo que estamos haciendo es también dentro de esa segmentación, cuando estamos vinculando nuevos clientes, estamos identificando con cuáles de ellos podemos poder llegar a tener esos problemas logísticos de calidad. Entonces aquí ya es donde trasciende que el equipo de gestión de cobro no solamente se encarga de cobrar, sino que se encarga de ir a la dirección logística. Señores, estamos teniendo problema con este cliente. Se va para el tema de producción. Señores, el cliente me está devolviendo por esto. Nos vamos para todo el manejo de precios y descuentos en la compañía. Señores, estamos teniendo problemas por esto otro. Yo lo digo de una forma muy coloquial, y pues en consumo masivo un equipo de cobro pues realmente es como el basurero de ventas, porque a nosotros realmente nos cae son los problemas de la mala venta o los problemas que tenemos con la venta. Los equipos de ventas no les gusta que uno les diga esto porque suena pues, no muy chévere, pero realmente es eso. Pero cuando nosotros logramos identificar cuáles son aquellos problemas, pues lo logramos sacar adelante. Diría que no solo en la venta, sino en esa mala, pues digamos, escoger un mercado de manera muy agresiva. Me acuerdo que en el Banco Caja Social había una propaganda hace mucho tiempo que era financie su computador, y entonces esa campaña tuvo un tema de cartera muy complejo, porque como había que ser tan agresivo, eso lo aprobaban en segundos y no miraban nada y no pedían referencias. Entonces los mismos vendedores le decían a los clientes: no diga que es para capital de trabajo o para montar un negocio nuevo, sino que diga que es para financiar un computador. Entonces esa línea se creció y estaban felices, pero llega no solo desde la venta, del diseño, de la segmentación, de las propagandas, incluso del área operativa, de cómo diseñan los formularios. Por hacer algunas mejoras lo dejan a uno en cobranza sin ningún dato. Yo digo que los mayores expertos de todos los negocios son las personas que están en cobranza, porque ven todo el ciclo, todo transversal, y la minucia y el resultado de cómo se originó, cómo fue la inteligencia de salida de ese producto, cómo fue la inteligencia de riesgo, la inteligencia de mercado, y de todo eso que quedó bien, regular y mal. Es bien interesante la visión que desarrollan las personas de cobranza. Mauricio, cuéntanos un poco ¿cómo va esa cartera? ¿Cómo ahora dabas un indicador, o no sé quién lo dio, que fue pues extraordinario en un segmento que ha sido muy poco atendido por la banca tradicional, que son los emprendedores? ¿Cómo va esa cartera? Listo. Digamos que nuestra cartera se ha mantenido constante en unos términos sanos. Siempre hemos estado alrededor del 3,5 y el 4% en el segmento PYME. Listo. ¿Esto cómo lo hemos hecho? A ver, nosotros desde Finactiva tenemos una premisa que queremos ayudar a esos emprendedores a que potencialicen sus negocios, a que crezcan con nosotros. Les ofrecemos diferentes alternativas. Por ejemplo, tenemos unas opciones llamadas Círculo Finactiva, donde los clientes es un modelo de aprendizaje y de conexiones. Nosotros hacemos que a través de la tecnología todos los clientes de nuestro portafolio se conecten, realicen ventas cruzadas. Les ofrecemos como todas esas alternativas para que ellos crezcan. Eso nos ha dado un buen resultado, porque como fue un cliente desatendido, que la banca no lo miró, que nosotros lo calificamos de otra forma, que no miramos si tenía una historia o si tenía otras variables que mira la banca tradicional, digamos que ese cliente tiene como un agradecimiento y aparte un crecimiento con nosotros. Entonces, eso ha sido muy efectivo. Digamos que ese es el punto, la clave que Finactiva aborda y gestiona a sus clientes.
Complemento esto con lo que hablábamos ahora de cómo nos fue con ese indicador de cartera vencido durante las coyunturas. Pues les cuento que Finactiva tuvo el 70% más o menos de su cartera anestesiada, pero fue una cartera anestesiada dependiendo de cada segmentación, como les comenté al inicio. Nosotros, paralelo, esos clientes que habíamos llamado como clientes críticos o clientes riesgo alto, les fuimos acelerando sus provisiones, deteriorando las calificaciones y todo eso, como para que cuando llegue el momento en que ya se van a desanestesiar del todo, pues ya Finactiva tenga un impacto menor en un posible default pues, que se va a dar, ¿cierto? En estos momentos tenemos alrededor del 7% de nuestra cartera con alivios de periodo de gracia. Y como decía Claudia, pues obviamente por más que les dimos salvavidas a muchos, sí, por más que, no. que hicimos una gestión, una segmentación, pues por el mismo riesgo, por el mismo entorno, hay unas empresas que no logran sobrevivir, que se van a ir a ley de insolvencia, pero las vamos a ir paulatinamente dejando deteriorar pues para que no vaya a impactar del todo nuestra cartera. Y ahí saltamos a un tema de cartera castigada, que ya les pregunto, pero antes de irnos a cartera castigada, ya para cerrar nuestro panel, Claudia, nos preguntan por acá, la segmentación obviamente la tienen en la colocación y también en la gestión de la cartera, pero es una segmentación distinta la que se utiliza, y cómo están haciendo para conocer mejor a esos clientes. Sí, pues digamos que en cobranzas uno sigue la segmentación tradicional de la originación, pues para poder tener a los clientes agrupados de acuerdo con la modalidad de cartera y los productos, pero ya en cobranza comenzamos a tener unas segmentaciones diferenciadas basadas en esa probabilidad de incumplimiento, en esa probabilidad de volver a reactivarse, porque ya no solamente estamos mirando la probabilidad de incumplimiento, sino la probabilidad de los clientes que realmente sí van a poder seguir atendiendo con el pago de sus obligaciones. Y me decías la segunda parte era… ¿Cómo están haciendo para conocer mejor esos clientes? Y para conocer mejor a los clientes, pues definitivamente es clave ese cambio en la forma en ese modelo de gestión que nos hablaba esta mañana también Joaquín, en donde ya el gestor tiene que comenzar a indagar un poco más, a hacer una entrevista de profundización para poder saber cuál es su situación futura. En estos días conversaba con un colega de la industria, en donde tradicionalmente en cobranza siempre nos encanta pedir el motivo de no pago y por qué no pagó, ¿sí? ¿Y para qué? O sea, ¿para qué usamos? Para tenerlo como una estadística que no nos sirve de mucho. En las actuales circunstancias, de pronto el motivo de no pago no nos sirve para mucho, sino para incomodar al cliente, para ponerlo en una situación compleja, en donde si le va a decir, no, es que fallecieron X personas de mi grupo familiar, entonces se queda el gestor sin palabras que decir más allá y tener que continuar con su labor. Entonces, muy seguramente hay que comenzar a trabajar en desechar aquellas preguntas que no aportan a la gestión y más bien ser un poquito más prospectivos y comenzar a indagar sobre la situación futura del cliente, o sea, poder entender si ya más adelante sus ingresos se mantiene, si sus ingresos bajaron, si ya está nuevamente reactivado para garantizar que efectivamente su unidad productiva, ¿cómo está? ¿Su negocio cerró? O usted, porque los colombianos somos muy ingeniosos y hay muchos clientes que simplemente cambiaron de actividad, entonces de pronto el cliente me dice, no, cerré mi negocio, pero entonces, ¿cuáles son sus ingresos actuales? Pero de pronto él cambió de negocio y ahora tiene otra actividad y con esa es la que está generando ingresos. Entonces, esa indagación debe ser más prospectiva como para poder entender la situación actual del cliente y su situación futura para con base en eso sí poderle brindar las alternativas y las opciones. Entonces es clave esas entrevistas de profundización muy bien diseñadas y diferentes para cada tipo de segmento o cada tipo de cliente. No es lo mismo para un cliente empleado a un cliente independiente y muy diferente cómo era su situación anterior a su situación actual. Si él siempre había sido empleado y se quedó sin empleo, de pronto él ya hoy está con una actividad independiente que es con lo cual está generando ingresos. Entonces es súper clave tener muy bien diseñadas esas preguntas de indagación según ese perfil de cada cliente. Sí, y la raíz de todo ese éxito en indagar y conocer mejor al cliente sin duda son las preguntas inteligentes. Nosotros tenemos todo un taller
para aprender a hacer preguntas inteligentes, y eso uno puede llevar 30 años en la cobranza y no saber preguntar de manera inteligente, y ahí hay una cantidad de desafíos que tenemos que saldar, digamos, con nuestras fuerzas de cobranza y superar en generarles esas habilidades. Gracias. Claudia, ahora me voy para cerrar algo muy breve porque queremos ser muy cumplidos con el almuerzo porque estamos cansados y todos tienen llamadas que hacer y al fuera de almorzar y hacer miles de cosas. Hablamos un poco, Guillermo, y luego Claudia, porque creo que Finactiva todavía no tiene cartera castigada, de la cartera castigada. ¿Cómo manejan la cartera castigada y qué percepción tienen de la misma a futuro? Bueno, nosotros realmente arranca todo el tema de los castigos, arranca con el modelo de provisión de cartera que nosotros ejecutamos de manera anual. El año pasado en pandemia hicimos un modelo de provisión de cartera extraordinaria que yo creo pues, que le hicimos casi todas las compañías cuando llegamos, y con base a esta información y después de todas las gestiones realizadas que se hacen en el año, pues generamos castigos de cartera de manera ocasional, ¿cierto? Les puedo decir nosotros al interior de la compañía, por ejemplo, este año, sobre el total de la cartera que tenemos, hemos castigado alrededor de un 0,5%. Realmente es una cartera muy sana, vuelvo insisto, ¿por qué es muy sana? Pues porque tenemos clientes los cuales tenemos muy buena contactabilidad. Fuera de eso, pues no podemos desconocer que somos una marca líder del mercado, y en el tema de bebidas no alcohólicas, pues somos dos grandes competidores. No hay más, pues no hay más competidores que ellos. Entonces los negocios tienen o una marca o tienen la otra. Cuidan la relación con la marca. Exactamente, y se cuida la relación en el mediano y largo plazo. Entonces esto tenemos con la cartera castigada. ¿Qué hacemos? Sin embargo, seguimos gestionando la cartera castigada, no de una manera tan intensiva como se puede hacer con la cartera que tenemos ordinaria. Ahí de pronto tenemos un debe al interior de la compañía, sin embargo, como los saldos son tan bajos, los cuales llegamos a castigar, y de hecho muchas veces se castigan son por temas operativos, como les decía anteriormente, por diferencias que tenemos con clientes, por temas logísticos, no realmente por temas de cartera. Y adicional a eso, porque la figura del manejo del título valor en venta de consumo masivo, que es la factura de venta, muchas veces también se nos dificulta por un mal tratamiento que se da al mismo interior de la compañía, en el cual se contamina, realmente se contamina el título valor. Entonces cuando uno va a llegar a iniciar un proceso de cobro o algo así ejecutivo, no es fácil. Exacto, no es fácil, y más ahora pues en agosto, que también eso sí es un reto que nos nació y que estamos aprendiendo a convivir con ellos, que fue la implementación del decreto 1.8 de la DIAN, el cual pues ya regula completamente la facturación electrónica, pues es la facturación electrónica 2.0 después de lo que tenemos hace 3 años, en el cual ya se reglamenta virtualmente cómo se maneja la aceptación de la factura, la aceptación de la mercancía. Esto nos vuelve más complejo aún que el título valor sí lo podamos administrar de una manera adecuada, porque para ello sí nos estamos preparando. Nosotros somos una compañía que al mes generamos alrededor de 500.000 facturas, porque el otro lo manejamos con tiquete POS. Entonces el manejo de estas 500.000 facturas es un poco complejo, la administración de esos diferentes pasos que nos pide la DIAN para que se cumpla el decreto 1.8, entonces tenemos que tener mucho cuidado, y allí es donde se generan los problemas reales que tenemos en términos de cartera castigada. Bueno, creo, Claudia, muy rápido, tu cartera castigada se vende. Pues la cartera castigada tenemos unos procesos de venta recurrente, pero antes de venderla pues exploramos todas las opciones de darle alternativas al cliente. Hemos flexibilizado ya los plazos, dándole plazos más largos a los clientes para que puedan saldar sus obligaciones. Y algo que tú decías, que de pronto esta cobranza alternativa o alterna por canales de autogestión en esas moras avanzadas no funcionaba mucho. Con sorpresa nos hemos llevado que sí, que hay clientes que de pronto no responden a la gestión telefónica, pero cuando ya tú te vas por canales alternos a hacerles ofertas muy claras, en donde le estás diciendo al cliente, le tengo esta opción para que salga de su deuda, para que mejore su historial, nos han aparecido clientes que teníamos antes totalmente ilocalizados y comienzan a presentar ofertas y a negociarse. Entonces, no hay que… Sí. Esa concreción de la oferta, ser súper concreto, cuánto, cómo, dónde y cuál es el límite. Y ya cuando lo enmarcan algo muy concreto,
De acuerdo. El deudor responde muy bien. Responde muy bien. El que tiene, le llama la atención, se contacta y busca La opciones. consigue. Exactamente. Bueno, creo que tenemos que finalizar nuestro panel. Muchísimas gracias. Muy interesante a nuestros panelistas aportar así de esta manera que a todos nos genera mucho valor. Gracias a todos. Muchas gracias a nuestros panelistas por este panel que nos inspira mejores prácticas y tendencias de alto impacto.